Ya, ok. Paulina Calderón, Presente, profe. Alondra, Presente, profe. Eric, Presente, profesora. Aida, Presente. Camila, Néstor, Presente. Paulina, Méndez. Estefanía, Profe, yo aquí, Presente. Paulina Méndez. Si es que se me había salido el Zoom. ya. Está la Paulina, está la Estefanía. Luisa, Presente, profe. Daniela, Presente, profe. Roxana, Acá, presente, profe. Catalina, ya, chiquillos, vamos, como les comenté, vamos, al igual que los otros, es ver la presentación en primera instancia de un paciente, que en este caso, para este taller, va a ser un paciente virtual, ¿cierto? Les recuerdo en el fondo que, independiente de que hoy variemos un poco la metodología, la idea es que ustedes establezcan un ambiente seguro en el que se puedan desenvolver para lograr el objetivo de este taller, y es que, si bien es cierto, no pasaron la cátedra todavía de respiratorio, ¿cierto? No, profe. No. Ya, pero entonces para este taller se prepararon con el acceso de la guía que le mandamos en el link. Sí, Sí. los dos papers que estaban en el link. Ya, perfecto. Bueno, entonces, independiente de que sabemos que vamos un poco más atrás de la cátedra, chiquillos, la idea es que ustedes puedan consultarse entre ustedes, retroalimentarse, y una vez que volvamos de la separación de los grupos, pueda cada grupo retroalimentar en el fondo lo que evaluaron en el taller, lo que pudieron ver, y analizar el contexto de la situación actual de este paciente para que podamos comentar. Ya les recuerdo que estos videos siempre están hechos con un fin netamente académico, que establece un contrato de confidencialidad en el fondo para los fines que ustedes lo usen entre quienes participamos en este taller y también la universidad. ¿Ya? Como problema principal, como ya se los comenté, tenemos que vamos a ver un paciente con una insuficiencia respiratoria aguda, ¿cierto? En un contexto de COVID-19, y que el principal aprendizaje que queremos lograr a través de la incursión de este taller es identificar los signos y síntomas de una insuficiencia respiratoria aguda y analizar los cuidados de enfermería que podemos tener asociados a este paciente y a lo que logremos visualizar de la situación clínica que nos van a presentar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este paciente? Vamos a ver a un paciente joven de 38 años que pesa 67 kilos y que consulta por cefaleas, por mialgias, por tos y por sensación de ahogo. ¿Ya? Entonces yo les voy a hacer un tour ahora por la PPT. Les sugiero, como todas las veces, que vayan tomando apuntes, esta vez de manera un poco distinta, ¿cierto? Enfocada en lo que ustedes van a poder responder en el taller, que va a ser cuál es la sintomatología del paciente, lo que ustedes harían como anamnesis próxima, como anamnesis remota, ¿cierto? La interpretación del control de signos vitales que vamos a evaluar, y también cuidados de enfermería del tratamiento que se le indique al paciente. Vamos a poder evaluar también cuál es el contexto en el que nos presentan la atención de este paciente y las medidas de seguridad referente a precauciones estándar que nosotros debamos incorporar para poder atender a este paciente. Una vez también que se dividan en grupos, ¿cierto? Alguno de ustedes va a tener que liderar el grupo, van a ser grupos de 3, ya uno de ustedes va a tener que liderar el grupo porque una vez finalizados sus 30 minutos de discusión y conversación interna, me tienen que enviar su PPT con las respuestas y luego vamos a ir por grupo haciendo el análisis. Ya una vez que ustedes me envían el PPT de la respuesta, eso va a ser lo que va a corresponder a su evaluación. Ya, chicos, entonces les voy a compartir pantalla y vamos a hacer este tour por la PPT.
Entonces vamos a dar inicio aquí, chicos. Entonces en esto lo primero que vamos a ver es que vamos a tener que hacer el ingreso al box de atención de este paciente, ¿cierto? Que ya, como lo comentamos, viene por un cuadro de dificultad respiratoria y él refiere además que tiene cefaleas, mialgias, tos y sensación de ahogo. Entonces, para ingresar, cuando ustedes les entregan o les dicen que estamos atendiendo a este paciente, vamos a ingresar al box de atención y la primera pregunta que ustedes van a tener que contestar es registrar cuáles son los elementos de protección personal que corresponden en el fondo para atender a este paciente según el cuadro que ustedes estén sospechando. ¿Ya? Luego este ya es el box de reanimación, este es nuestro paciente, ¿cierto? Y vamos a hacer un control inicial de signos vitales. ¿Cierto? Nos muestra una presión arterial de 120/80, una saturación de 88, ¿cierto? Temperatura 39, frecuencia respiratoria 33 y frecuencia cardíaca 124. Como en todos los talleres, lo importante es que frente a esta monitorización, ustedes van a tener que interpretar el control de signos vitales, ¿cierto? Dado también que es un paciente con sintomatología respiratoria, que es lo principal que él refiere, vamos a también dentro de nuestro examen físico incorporar una auscultación que vamos a escuchar ahora. Ok, y también, bueno, vamos a ver qué tenemos en el acceso a la ficha, ¿cierto? En la ficha tenemos que el médico de turno en el fondo nos da las siguientes indicaciones, que son instalar oxigenoterapia para que este paciente pueda saturar sobre 95%, nos indica dexametasona 6 miligramos EB, PAF con salbutamol y nebulizaciones con salbutamol. ¿Ya? Dentro de esas preguntas y lo que logremos ver de las indicaciones, ustedes van a tener que responder qué dispositivo de oxigenoterapia van a utilizar para esta indicación. Recuerden que vimos en el control de los signos vitales que el paciente saturado 88 y nos piden saturar sobre 95, ¿ya? Y justificar por qué eligen ese dispositivo, cuáles son los cuidados de enfermería de la administración de los medicamentos que se indicaron, y además cuál aerosol terapia utilizarían y por qué, ya que como pudieron ver en las indicaciones nos indican PAF y además inhalaciones con salbutamol, entonces nebulizaciones, perdón. Por ende, ustedes van a tener que decir cuál es la que consideran correcta para el uso y administración en este paciente. Ya, al final va a llegar un paciente, ¿cierto? Nosotros estamos con este paciente, va a llegar un médico o una enfermera que son los titulares, que nos van a pedir que nosotros entreguemos a este paciente, y si bien es cierto, aquí ustedes pueden ver en este tour de PPT que dice que lo grabemos, ya ustedes van a tener que hacer la entrega por escrito en la PPT que les corresponde y que yo les voy a enviar. ¿Ya? Hay una parte que por algún motivo no se logró ver de la ficha, entonces la voy a volver a retomar, chiquillos, que está acá, ¿cierto? Cuando nos muestran en la ficha tenemos los antecedentes generales del paciente y nos dice que el paciente tiene 38 años, que mide 1,67, que pesa 73, su previsión es FONASA y el motivo de consulta: cefalea, mialgias, tos, sensación de ahogo. Dice que tiene 38 años y que consulta por los síntomas que ya describimos, y dentro de los antecedentes, ¿cierto? Nos dice que asistió a una fiesta con otras 8 personas hace 8 días, y uno de ellos dio positivo a PCR coronavirus, y que en su familia actualmente su madre y su padre comenzaron con los síntomas. Ya en su anamnesis remota dice que no tiene antecedentes mórbidos previos, pero sí que fuma socialmente 1 a 2 cigarrillos por día, no usa ningún tipo de medicamentos, y entre su alergia refiere alergia al medio de contraste. ¿Ya?
Entonces, en la anamnesis completa tenemos que tiene 38 años, no tiene antecedentes mórbidos, tampoco tiene antecedentes quirúrgicos, alergias, como ya lo dijimos, al medio de contraste. Los nocivos son tabaco, ¿ya? Y también refiere ser tomador, probablemente sea social, dice OH positivo, ¿ya? La anamnesis, en el fondo, lo que él nos cuenta de la historia referente a su sintomatología, ¿cierto? Participó de un carrete con 8 personas y él es el cuarto con síntomas. El anfitrión de la fiesta fue el que dio positivo al PCR por COVID y su fiesta ya fue hace 8 días atrás. Su sintomatología es que tiene tos, disnea, sensación de ahogo, dolor de pecho y espalda y cefalea. ¿Cierto? Y ahí ya fue lo que logramos ver, el control de signos vitales, ¿cierto? Y voy a poner nuevamente la auscultación para que... Ya chicos, ahora sí, enciendan sus cámaras para que podamos ver un poquito previamente lo que tenemos que hacer como taller o si tienen dudas. ¿Lograron ver bien la PPT o en algún momento alguien no escuchó, se le pegó? No, profe, se veía bien. Se veía bien. Ya. Sí, Lo que está pasa es bien. que les pregunto porque la PPT que por la cual les acabo de dar el tour es distinta a la que ustedes van a completar, porque la que ustedes van a completar ya va con las preguntas. De igual manera voy a compartir las dos mejor aquí en el chat para que las puedan tener de manera completa para su... para la conversación que tienen que tener, digamos, en los grupos. Ya les voy a compartir los dos archivos, ¿cierto? Ahí va en el fondo la que yo les acabo de mostrar, y en este otro archivo, la que dice PPT alumnos, ¿cierto? Es la que ustedes van a completar porque las preguntas que yo les fui comentando mientras hicimos este tour son las que ustedes van a ir completando para su evaluación. Recuerden que se van a dividir entre 3 y que uno de ustedes al finalizar estos 30 minutos tiene que enviarme la PPT al correo electrónico, lo voy a volver a escribir, ¿ya? Porque esa va a ser su evaluación. Me la tienen que enviar previo, luego de que ustedes me la envían, sí, igual vamos a hacer los comentarios generales, ¿cierto? Para analizar el caso. Ahí está. ¿Dudas? Ninguna, estamos bien. A ver, vamos a hacer esto. Sección de grupos. Vamos a hacer, son 3, se supone son 12. Ya, a ver, me dice que en la sala 1 quedó la Ida, la Londra y Camila Contreras. En la sala 2, Daniela, Eric y Roxana. En la sala 3, Estefanía, Luisa, Paulina. Y en la sala 4, Néstor y la Paulina. ¿Cuál ¿Ya? es Paulina, profe? Con el Néstor quedó la Paulina Calderón. Ya. Ya. Ok, entonces voy a poner iniciar todas las sesiones. Con eso ustedes van a tener que aceptar la invitación que les llegue para que se conecten con cada uno de sus grupos, ¿cierto? Y son las 9, vamos a dar hasta las 9:35 para que ustedes puedan hacer todo el análisis de su respuesta y la PPT correspondiente. ¿Ya? Ahí les debería ir llegando, chiquillos, y ustedes ir entrando a sus salas.
Ya chicos, entonces volvimos a la sala grupal. ¿Estuvieron bien con el tiempo? ¿Alcanzaron a responder sus preguntas y el análisis del caso? No, profe, No, profe, nos faltó un poquito. nos faltó un poquito. Como 5 minutos. Sí. Ya, pero ¿le faltó porque no encontraba la respuesta o porque como grupo les costó un poco más la discusión? A nosotros, por lo menos con el ESTA, nos costó un poco organizarnos, como en el paso a paso. Ok. ¿Me enviaron el PPT al correo? No, profe. Ah, Ahora Sí, nosotros sí. Estamos en Sí. eso, profe, estamos en eso. Confírmenos, profe. Voy a abrir mi correo, por eso mándenmelos a ver para confirmar que los recibo. Sí. Que la idea era dentro del tiempo, pues, entonces tratamos de hacerlo dentro de los 35. Ya, me llegó el de Néstor. Sí. Ya, La idea ese es era el grupo 4. La idea es dentro del tiempo. ahora lo vamos a enviar por el correo al tiro. Sí, esperemos, vamos a dar unos minutitos para que me los envíen, porque en el fondo, después de esto ya vamos a hacer el análisis y no vamos a tener la respuesta. Estuvo muy difícil por ser distinto, bueno, y además un paciente que además no conocen, o alguien de este grupo trabaja en el área de salud, chicos, y les ha tocado estar con pacientes COVID. yo trabajo en Primero la... que no, pero no me ha tocado. ¿Cómo es la pregunta, profe? Si hemos trabajado con pacientes COVID. ¿Sí? ¿Alguien ha tenido algún paciente COVID o no? Sí, yo sí, siempre. Sí. Yo tomo los PCR solamente, profe. Ah, perfecto. Ya está chata. O sea, Sí. estas ciegas. Estoy chata de que me digan que se toman el PCR para viaje. Ah, sí, tomando. Siempre uno pregunta y nunca son contacto estrecho, nunca tienen síntomas, solo es como para viaje o por trabajo. Y después cuando lo notificamos están todos positivos. Y ya han viajado. Y sí, ya han viajado harto. Profe, mi internet está mega lento, pero está cargando el Gmail. Ok, sí, porque no me ha llegado ningún otro chiquillo. ¿Cuál es el acceso a la bibliografía que leyeron, chiquillos? ¿Cuáles guías leyeron para complementar el material previo a esta clase? Una guía que era un protocolo del Hospital Barros Luco. Ya. Pero que era como de la página traslado 9, más que nada, profe. a la 15. No, como que no nos sirvió mucho para este. Sí, No, saben pero que una yo... guía que era de coronavirus, que es un PPT. Pero la que está, ese PPT que me está diciendo la Paulina Yo, Méndez, ¿es tuyo o lo buscaste en otra parte o fue parte de las clases porque no está dentro del link? no, yo busqué uno aparte. Que era de coronavirus, de Ya. adultos. Y acá en lo que usted mandó hay una guía del MinSal, aparte de la de los traslados. Sí, pues hay una guía era una guía mensual de lo que teníamos que hacer con los adultos mayores. Exacto, sí. Con las Yo personas mayores. revisé, yo lamentablemente entre todo también en mi trabajo revisé recién este fin de semana y el lunes los links de la información que les habían enviado a ustedes para revisión previa. Y la verdad es que les falta harta información por complementar, si bien es cierto, era suficiente para esta clase porque veíamos el paciente COVID solo en el área de urgencia. Si ustedes se meten al MinSal, hay un montón de documentos, es un tema que semana a semana va variando, cambiando, las notificaciones, los días, quiénes son contactos estrechos, como los seguimientos, quizás lo que está un poco más estable
finalmente son los tratamientos de pacientes hospitalizados, pero es un tema complejo y es un tema que va variando día a día. Ya la evidencia también que vamos encontrando también va variando, chiquillo, por eso ahora en el debriefing vamos a ir analizando y quizás nos salgan preguntas en las que no todos estemos de acuerdo, incluso yo como docente, y va a estar dentro de lo posible, dentro de lo real. En este tema todavía no hay un estándar de sí, estas son las precauciones, esto es sí o sí, también siempre va dependiendo un poco de las indicaciones que vaya dando el ministerio, y si hay alguien que trabaja en salud y que llevamos ya más de un año en esto, yo creo que tenemos una infinidad de documentos. Yo tengo documento 1, documento 2, documento 3, voy como en el 1000 ya de la actualización, y cada día tenemos que estar pendientes del reporte para poder ir sabiendo que quizás si yo le di información la semana pasada y le dije esto es un contacto estrecho, esta semana ya no lo sea, ¿ya? Así es que yo les voy a subir igual otro material complementario en el link una vez terminada la clase, tanto de la guía ministerial más actual para que la tengan, porque incluso a ratos cuando uno bucea en el buscador del MinSal, es tanta la información que uno no sabe todavía cuál es la más actual. Por lo menos yo les voy a subir la actual de esta semana, ¿ya? Y también les voy a subir un complemento enfocado, si bien es cierto, no tanto en la urgencia, sino que un poquito más las precauciones estándar y en IAS respecto al COVID y por qué hemos llegado a estas actualizaciones, por qué son importantes los mecanismos de protección y un poco más con la explicación o la evidencia de un montón de estudios que ya se han realizado y que nos indican un poquito más fehacientemente cuáles son los cuidados que tenemos que tener de protección nuestra como personal con estos pacientes, ya como para que lo puedan ir complementando o lo tengan como apoyo cuando ya lleguen al tema respiratorio en la cátedra, ¿ya? Así que eso también va a quedar en el link para que lo puedan grabar. Ahí me llegó el de la Alondra y me faltan entonces 2 grupos. Profe, el mío está cargando mega lento, se lo estoy enviando yo porque la Dani no pudo. No, Ya. mi internet está pésimo, profe. No, ni siquiera me abrió Gmail. ¿Y por el chat del grupo? No, se lo envié a Eric y Eric se lo va a enviar a usted, profe. Perfecto, ya. Ya, vamos a ir analizando un poquito en el contexto general sin todavía llegar a la respuesta para que no lleguen los otros videos chiquitos. ¿Les pareció en el fondo que se pudo entender lo que ustedes, en el contexto general, lo que vimos de este paciente? Si hubiesen ustedes tenido, digamos, esta introducción pequeña de la sintomatología del paciente en un servicio de urgencia, ¿hubiesen sospechado ustedes que la patología respiratoria iba asociada a un cuadro COVID? Sí, profe. Sí, profe, por los síntomas. Por la sintomatología que presentaba el paciente. Ya, por los síntomas y también en el fondo dentro de la anamnesis remota que nos indicaba el caso, él llega diciendo directamente que tuvo contacto con un paciente que ya tiene un resultado con una PCR positiva, ¿cierto? Entonces, en ese contexto nosotros inmediatamente lo tendríamos que tomar como un paciente sospechoso. ¿Qué sería lo primero que nosotros tendríamos que hacer con ese paciente, chiquillo? Un PCR. Aislarlo. Aislarlo. Creo que se aísla. Aislar. Y le ponemos los elementos de protección personal. Perfecto. ¿Nos ponemos nosotros elementos de protección personal Sí. o al paciente? Los dos, ambos. Ah, Nosotros y el paciente. ok. ¿Cierto? Actualmente hoy en el fondo, en este contexto, también podríamos decir que, yo diría, el 100% en el fondo de los servicios clínicos, unidades de urgencia, tienen hoy una diferenciación en el fondo en el sistema del triage, en donde vemos a estos pacientes y según en el fondo la sintomatología que ellos nos refieran, son atendidos diferenciadamente aquellos que presentan algún cuadro de tipo respiratorio, ¿cierto? Y aquel otro que esté consultando por alguna patología general, independiente de que quienes estén atendiendo y sean parte de los equipos de salud estén siempre con las medidas de precauciones estándar
pensando que un paciente no puede identificar a lo mejor claramente su sintomatología, que muchos son asintomáticos y quizás esté preguntando hoy, ¿cierto?, por un dolor de rodilla, pero en realidad salió que era en algún momento tuvo contacto con alguien, ¿ya? Entonces, pero deberíamos atenderlo diferenciadamente, aislarlo en el lugar respiratorio y nosotros ponernos precauciones estándar. ¿Qué precauciones estándar? ¿Qué nos dice la guía o qué creen ustedes respecto a lo que han logrado ver? Porque aquí tenemos mucha información. Tenemos información en el fondo que podemos ver en la televisión, que podemos ver a través de la evidencia científica, que podemos ver a través de la página o de las guías nuevas que nos va indicando el MinSal. Entonces también ahí hay un poco de realidad y un poco de la creencia o de lo que nosotros logramos ver que interpretan las personas. Entonces, según ustedes, ¿cuál creen que son las precauciones estándar y por qué? Profe, primero que nada, doble mascarilla. Yo tenía una de mascarilla quirúrgica con una mascarilla con filtro. ¿Ya? Protección para los ojos, que puede ser antiparra o el protector facial. La bata con manga larga. ¿Ya? Guantes de procedimiento, el gorro. Y no creo que esté de más, pero el protector de zapato igual le encuentro que es súper conveniente. Ya. ¿Todo el resto de acuerdo? No, yo no, porque según una guía, bueno, una directriz que mandó el MinSal ahora hace muy poco, el gorro ya no, la cofia decían que ya tampoco se estaba utilizando porque no era mayor relevancia. La cofia en los zapatos se colocan solamente al momento de entrar a pabellón, los protectores de los zapatos, entonces es como la cofia opcional, si uno se lo quiere se lo puede colocar, porque eso son las directrices que mandó el MinSal hace súper poco, hace como un mes atrás. Yo igual trabajo en una UCI, así que no nos obligan. Lo demás, sí, los protectores, la doble mascarilla tampoco, una N95 para el día, porque tampoco está la prueba científica de que una mascarilla más otra encima, te va a filtrar más. Entonces decían la N95 y cambiársela si se humedece, si ve algún resto de materia orgánica, no sé, algún fluido que tenga la mascarilla, y de ahí de nuevo una N95, tratar de hacerse aseo nasal y limpieza nasal. A nosotros nos están dando son como unos Fisiolin, parece que se llaman, que nos dan como ¿Ya? muestra gratis de regalo para hacer limpieza nasal nosotros cada 2 a 3 horas más o menos. Ya, bien. Lo que dice Eric está correcto, no me acuerdo quién fue la que habló antes, también está correcto. ¿Quién tiene otra opinión? Al final vamos a ver un poco por qué todas son correctas o por qué son parte de la realidad o por qué han ido cambiando. ¿Qué Yo creo otra? que depende del servicio en realidad, porque, bueno, yo trabajo en el servicio de urgencia y además también estoy haciendo turnos en la UCI COVID. ¿Ya? Entonces, depende netamente del servicio, porque a nosotros igual nos están exigiendo que ocupemos cofia, en realidad a lo mejor ni siquiera es tanto porque igual es aislamiento de gotitas, igual es riesgoso. ¿Ya? Entonces, pero yo creo que lo hacen más que nada porque la mayoría de las mujeres no se amarra bien el pelo. Ese es el punto. Yo creo que en ese va. Y entonces, al menos en la donde yo trabajo, sí se exige al menos cofia. Y en los zapatos solamente lo ocupábamos en la UCI, pero no en la urgencia. Entonces, por eso es como opcional. Ya. No sé si la palabra correcta, chiquillos, sea como tan opcional, Sí. pero si bien es cierto, han habido cambios y lo importante es que cada uno de ustedes conozca los lineamientos y los reglamentos impuestos en el fondo en su trabajo, que obviamente están respaldados y asesorados por el Comité de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud. Pero si bien es cierto, tenemos
claridad en el fondo que hay que usar algún tipo de aislamiento. En este tipo de pacientes tenemos claro que es el aislamiento de contacto más el aislamiento de gotitas, ¿cierto? Y ahí vienen estas como series de disyuntivas o quizás un poco lo que nos dice la televisión o lo que creímos al principio, ¿cierto? Esto está casi igual que, yo no sé si ustedes recuerdan, no eran muy chicos todavía, cuando empezó este tema de la gripe aviar o cuando después vino esta cepa brasileña, estábamos todos vestidos como de astronautas, ¿cierto? Teniendo como un poco de miedo de con qué me protejo. Sin embargo, una sobreprotección, lo que más nos muestra la evidencia finalmente que una sobreprotección en el fondo podría hacer que nosotros, el personal de salud, también de cierta manera se sienta valga la redundancia, esta sobreprotección como lo hacen las personas cuando andan en la calle, ¿cierto? Con esta mascarilla y tengamos una falsa protección, porque finalmente de todos los implementos que nosotros, sí, me llegó el de, creo que los tengo el del Néstor, el de la Alondra y... Yo se lo envié recién, profe. Ya le tiene Sí, que haber llegado. Mazuela de 4 Gmail, sí, el que me estaría faltando parece que es el de la Luisa. No, si se lo mandé, es que no me sabía los apellidos de las compañeras, así que ahí ahora se lo mandé. Ya, debe estar por llegar, porque ahí llegó, Luisa. Ya, profe. Ahí están los 4 chiquillos, estamos bien. Ya, continuando en el fondo con las precauciones estándar. Lo importante en el fondo es que nosotros como entes de salud, y como dicen ustedes, si bien es cierto, dependiendo del área en la que nosotros estemos, sepamos usar estos elementos de protección personal. Cuando esto empezó, recuerden, marzo, año 2020, también hubo diversas guías ministeriales en donde nos indicaban que además de usar lo correcto o lo más básico para la protección, también teníamos que hacer un uso correcto en cuanto a la cantidad de estos insumos, y hubo una restricción importante porque tampoco a nivel mundial teníamos el abastecimiento suficiente. ¿Ya? Entonces de ahí también el personal de salud se clasificó en ciertos riesgos y nosotros lo veíamos. Por ejemplo, nosotros veíamos en la televisión y decíamos, oye, pero todos los conductores de ambulancia estaban vestidos como de astronautas, con el traje, con la cofia, cubre, zapatos. Finalmente, era fundamental ese gasto de insumos porque el conductor solo conducía, no ayudaba a trasladar el paciente y venía en una cabina separado del paciente, ¿ya? Entonces ahí había que, en ese momento también hubo que racionalizar los insumos. Al día de hoy siguen habiendo disyuntivas respecto a cuánto es o cuán obligatorio o cuánta protección me da cada uno de los insumos, como decía Eric por ahí en el fondo el tema de la cofia, ¿cierto? Finalmente no hay una evidencia que avale completamente el uso o el no uso, y eso también es porque en la vorágine de este tema, Chillo, tampoco ha habido mucho tiempo de estudiar de dedicarnos en el fondo a complementar estudios científicos que nos digan esto sí es y esto no es. Una, porque la vorágine va en relación al tiempo, pero también a la cantidad de personas o áreas en las cuales podemos estudiar. Y eso mismo pasa, por ejemplo, con el protector de zapatos. Ya hay varios estudios, yo le voy a mandar en realidad, en relación a todas estas dudas, la clase completa de IAS, que yo he hecho, que es para otros alumnos, en donde muestra cierta evidencia científica o material complementario en donde en el fondo se logra estudiar estos antecedentes o estas dudas, pero en áreas clínicas muy limitadas. Ya hemos indagado un poco más en UCI, en pabellón, ¿cierto? Donde tenemos los pacientes más críticos, pero tampoco con un gran número de personas o de personal de salud estudiado, por ende, el resultado que nos indica ese estudio científico tampoco logra avalar completamente si lo tenemos que utilizar o no. Ahora, dentro de lo que se ha logrado estudiar, el tema de los zapatos o la cantidad, en este caso del virus COVID, dentro de nuestros zapatos, no logran ser un vector como medio de transporte para contagio. Si bien es cierto, hay estudios que muestran que el virus está en el zapato, lo que no se ha logrado demostrar en un laboratorio in situ, sino que solo a través de pruebas
es que el virus está, pero no sabemos cuán contagioso puede llegar a ser después de un cierto tiempo, que es lo mismo que pasa con las superficies, ¿cierto? Si yo estornudo, no sé, puede caer en mi escritorio, en mi área de trabajo, con mis manos como medio de transporte, y es por eso que hacemos aseos constantes, lavado de manos, el uso de alcohol gel. Pero no sabemos cuán contagioso es el virus que podemos transportar en el fondo a través de estos implementos, que es lo mismo que pasa con la ropa de cama de los pacientes o con nuestros uniformes, ya que siguen siendo en el fondo un textil, y si vemos las últimas evidencias, el COVID puede permanecer hasta 8 horas en el textil. Por eso es importante también que nosotros no nos traslademos con nuestros uniformes, ¿ya? Ahora, puede permanecer esa cantidad de tiempo, chicas, y eso ya lo tenemos como una evidencia. Lo que no sabemos es si yo determinadamente tomo ese virus que está en mi pantalón a las 8 horas, ¿cuán contagioso es? ¿Podrá en el fondo replicar la enfermedad en otro? Esa es la evidencia científica que todavía no se tiene, y por ende hemos asumido las precauciones estándar mejor, como lo dice, como un estándar a utilizar como prevención, ¿ya? Pero para que entiendan en el fondo que no es como tan cuadrado. Ahora, la evidencia de la doble mascarilla, eso sí, ya está totalmente descartado. Hay múltiples estudios que no muestran evidencia suficiente para eso, ni tampoco en algún momento salió alguna información respecto a utilizar la mascarilla de 3 pliegues al revés, ¿cierto? En el fondo que el filtro fuera hacia adentro, y tampoco tenía mayor evidencia científica. Lo que sí es importante respecto, ustedes saben que las mascarillas N95 hay algunas con filtro y otras sin filtro, ¿cierto? ¿Cuáles los que las logran utilizar en el fondo dentro del área hospitalaria? ¿Cuáles son las que ustedes utilizan? ¿O nosotros como personal de salud podríamos ocupar la que quisiéramos o la que nuestro servicio tuviese? O sea, el ideal es 95. N95 en los servicios se debieran utilizar. Sí. Sí. Sí, se debieran, chiquillos, también. Y en eso viene, cierto, cada uno tiene distintos lineamientos. Sabemos que distintas instituciones no van a tener tampoco los mismos, cierto, insumos, ¿ya? Lo que bajo ningún motivo dentro de una institución de salud puede ocurrir es que ocupemos solo el escudo facial y no, en el fondo, sin mascarilla, como lo vemos en la televisión, que está errado totalmente, ¿ya? Ahora, respecto al control de signos vitales del paciente, chiquillos, ¿cómo lo lograron interpretar? ¿Qué veían ustedes de este paciente? Estaba normal en general, o sea, lo que más nos llamó la atención es que estaba normotenso, lo demás estaba taquicárdico, estaba desaturando y harto. Ah, bueno, ¿Cierto? Todos los Podría signos haber sido un alterados, cuadro inicial y por eso mantenía presiones normales. claro. ¿Ya? Ahora, la taquicardia pudo haber sido, ¿qué otro parámetro tenía alterado que quizás podríamos correlacionar con la taquicardia? La fiebre. Tenía fiebre, ¿cierto? Estaba polineico. Estaba polimnéico también, ¿cierto? Ahí había una asociación importante. Ahora, si ustedes ese control de signos vitales lo hubiesen podido también complementar, porque como dice por ahí Néstor o Eric, no me recuerdo, estaba saturando 88, que es bastante bajo, ¿cierto? Y él refería como mayor sintomatología, la dificultad respiratoria. ¿Lo podríamos haber complementado con otro examen, dado que él ya nos dijo que era un contacto estrecho? Sí, con la PCR. Con una PCR, aunque no íbamos a tener tampoco un valor Radiografía de inmediato, tórax. ¿cierto? Radiografía de tórax. Una radiografía de tórax, bien. gases arteriales. Gases arteriales, sí. Escáner también. Sí, también complementando ya posterior, aunque si lo hubiésemos querido de manera inmediata, ya con una radiografía de tórax, hubiésemos ya podido empezar a valorar la primera hipótesis diagnóstica, ¿cierto?
Respecto a la auscultación pulmonar que nos mostraba el video, ¿alguno de ustedes puede dar alguna opinión? ¿Qué piensan? ¿Que logran diferenciar el ruido? ¿No? Eran como crépitos, Sí. Sí, yo crépitos de base. Bien, nos hubiese complementado bastante entonces la radiografía de tórax, ¿cierto? Sí, porque el murmullo estaba disminuido. Bien, Sí. bien. Ahora, dentro de los datos que este caso clínico nos aportó, porque nos aportó una anamnesis próxima y una anamnesis remota, ¿fue suficiente para ustedes para poder indagar en su caso clínico o hubiesen complementado más información? No, profe, yo encuentro que tenía como lo justo y necesario para poder realizar el caso. Sí, yo igual encuentro que sí, no era como algo, o sea, ya se sabía en realidad el contacto estrecho que tenía con los demás, con las demás personas de la fiesta, entonces ya al tiro uno deduce que en realidad puede, o sea, Que está contagiado. está contagiado, sí. Uno ya sabía que era de los porfiados del doctor Ugarte, ¿cierto? Sí. Ya, bien. Ya Ahora, habiendo uno en la fiesta ya con PCR positivo, ya están Además, todos hay contacto contagiados. estrecho, sí, es Todo, igual, y sí. ahora hay contacto estrecho, tienen licencia los pacientes. Sí. Sí, ahora ahí él nos dice en el fondo que tiene sintomatología, ¿cierto? Pero también nos refiere que él estuvo en la fiesta ya hace 8 días, por ende además era un paciente que en el mismo momento le podríamos haber tomado una PCR y ya iba a ser una PCR diferenciadora, ¿cierto? Porque a veces los pacientes saben que fueron contacto estrecho ayer y van al tiro a la consulta y refiere que no tiene síntomas, pero que fue contacto estrecho, ¿cierto? Entonces ahí es un poco más difícil también porque el ideal, como dice la evidencia, es que esperemos hasta el 4.º día más o menos para poder tomar una PCR, ya que es lo que nos dice la evidencia. Sin embargo, cuando escuchamos las directrices del MinSal, en un inicio fueron como quédese en su casa, haga su propio aislamiento, espere hasta el 4.º día, pero hoy en día nos dicen que vayamos inmediatamente, ¿ya? Entonces, hay mucha evidencia, es un tema complejo, chiquillo, porque hay mucha evidencia que nosotros leemos, que vemos que tiene un respaldo científico, pero que las instrucciones o las directrices que se dan de parte del ministerio o en el fondo de la entidad superior con la cual nosotros tenemos que regirnos como ente de salud es distinta y en ese sentido es bastante difícil educar. Imagínense, aquí ya vemos conversando 12 y tenemos distintas análisis, distintos puntos de vista, distintos lugares en donde trabajamos, entonces es difícil educar a la comunidad al lado respecto a lo correcto, ¿cierto? Sí. Ahora, el examen físico que ustedes logran ver en los antecedentes que nos entrega la ficha clínica del paciente, ¿está Profe. correcto? ¿Me puedo ausentar un segundo? Sí, no hay problema, vaya más Paulina. Profe, ¿cómo dijo? El examen físico que logramos ver dentro del tour de la PPT, ¿a ustedes los lleva a un análisis de la hipótesis diagnóstica o lo hubiesen complementado con otros datos para el examen físico? Yo igual lo hubiera complementado con otros datos. ¿Cómo cuál, Camila? Ejemplo, en lo de la solicitar indicaciones, ¿Mm? el catéter, supuestamente debió haber tenido un catéter, una vía venosa para la Ya, administración de medicamentos. Yo igual le hubiera administrado un paracetamol leve para la fiebre. bien, podríamos haber complementado un poco más para tratar parte de la sintomatología también y ver si en realidad, por ejemplo, esa taquicardia iba asociada solo a la fiebre y haber ido tratando alguna sintomatología en específico para la mejora del paciente. Sí, le falta Bien. una monitorización igual de una SG, profe, de 12 Sí. derivaciones. Sí, también, bien, correcto, podríamos haber complementado eso. Ahora, respecto al tratamiento que el médico nos indica, y la Camila dice que lo podríamos haber complementado, pero respecto de lo que él, o ella parece que era una doctora, no sé, parece que salió un monito de mujer, nos indica
y como que nos da la opción de elegir dentro de las indicaciones, porque nos dice PAF de salbutamol, parece que no. Sí. Sí. Ya, y también nos indica que lo podemos nebulizar. ¿Qué opción eligieron ustedes y por qué? Yo lo nebulizaría, no le colocaría Nebulización, PAF de profe. salbutamol. PAF, profe. Nosotros Ya, a ver, también Eric, nebulización. ¿quién dijo Nuestro nebulización? grupo, ¿El Eric? Sí, ¿Por qué Eric? porque el PAF de salbutamol lo produce taquicardia, entonces ya está taquicárdico. Ya, Le va a bien, aumentar podría mucho ser más. una opción. pero es que ahí tendría que cambiarle el medicamento. No le tendrías que colocar salbutamol, le que colocarle bromuro. Bromuro de hipatropio no sirve igual, pues, pero podríamos sugerírselo, pero pafiarlo con salbutamol no. A esos Pero casos igual. respecto a la técnica, porque a lo mejor ahí podríamos, recuerden que yo les dije en algún taller anterior que si bien es importante, el médico da las indicaciones, yo como profesional de enfermería tengo toda la facultad de hacer algunas observaciones y sugerencias al médico y decirle, ¿sabe qué? Mire, el paciente, puede que el médico no haya visto bien el control de signos vitales, se le pasó, no vio que estaba taquicárdico, entonces podría haber hecho una sugerencia, como dice la compañera, en vez de decir, ¿sabe qué? Voy a hacer los PAF, pero sugiero que sea con bromuro y apatropio en vez de salbutamol, lo podríamos cambiar, ¿qué le parece? ¿Cierto? Porque Eric está diciendo que no a la técnica del PAF netamente por el medicamento indicado. Ahora, pero respecto a la técnica, ¿cuál creen ustedes en este tipo de pacientes que es más correcta? ¿Hacer el PAF o hacer la nebulización? ¿Qué nos La decía la nebulización, guía? La profe, neu- aprovechando que está con oxígeno. El PAF se está utilizando por ¿Quién dijo la el PAF se está utilizando? Luisa, La Luisa. ¿Por qué Luisa? porque en realidad la nebulización cuando hace la nube va a expandir digamos, las partículas, entonces va a expandir el contagio. Exacto. Y están bien todas las sugerencias, lo que dice Eric, porque Eric en el fondo dice, yo usaría la nebulización en el fondo porque a él no le pareció correcto el medicamento, ¿ya? Y tiene toda la razón, si yo me voy directamente al control de signos vitales, ¿cierto? Me están indicando un salbutamol que yo sé que va a producir taquicardia, el paciente ya está suficientemente taquicárdico, además tiene fiebre, entonces asociado al control de signos vitales no es el medicamento correcto, ¿cierto? Pero yo podría haberlo mejorado haciendo una sugerencia de cambio del medicamento. ¿Ya? Ahora, respecto a la técnica, efectivamente, el paciente en el que nosotros sospechamos o un paciente que es COVID, dado en el fondo que yo tengo como antecedente que los mecanismos protectores que tengo que utilizar son por contacto y por gotitas, yo debiese priorizar la técnica a través del PAF, porque a través de la nebulización logro una mayor aerolización en el fondo y por ende un mayor riesgo de contagio. ¿Ya? Eso es lo que nos indica la guía. Si bien es cierto, tiene razón el otro compañero en que no era el medicamento correcto, podríamos haber pensado en esta situación que es hipotética, que quizás lo que nos pusieron ahí como antecedente en la ficha era una trampilla, para que pensáramos también en los cuidados de enfermería, que recuerden que son nuestros, y cierto, las actividades o los eventos o los efectos adversos que puede provocar uno u otro medicamento. ¿Ya? Ahora, también nos indican dexametasona. Respecto a ese medicamento en particular, chiquillo, y el contexto en el que se nos presenta este paciente, los antecedentes que tenemos, más el control de signos vitales que ustedes ya lograron interpretar, ¿qué cuidados de enfermería podrían enumerarme respecto a este medicamento? Que hipotensa. Que hipotensa, bien. Respecto a la administración, la Roxana iba a decir algo. La glicemia también la aumenta. La aumenta, bien. Profe, chequear la hipersensibilidad a la dexametasona, Bien. evaluar los 10 correctos, También, sí, por supuesto, ¿cierto? la Lo primero RAM, que debería hacer. los 10 correctos, lo primero, sí. Sí, bien. Si yo Evaluar tuviera que la RAM, planificar, Camila, ¿evaluar qué? Perdón, no la alcancé a escuchar. evaluar la RAM y monitorización de hemoglobina y potasio.
Bien, ¿cierto? Sí. Y podrías chequear y poner dentro, en mi hoja de enfermería, ¿cierto? Un control de signos vitales cada cierta cantidad de horas en específico para que quede en el registro, aunque también tendría que pensar que es un paciente que voy a tener que mantener a permanencia monitorizado, ¿cierto? A ustedes respecto al control y lo que vemos aquí de este paciente, ¿les parece que es un paciente que nosotros podríamos ir pensando que lo podemos mantener en la urgencia, que debería ser en el fondo asistido rápidamente o pedir una interconsulta para que vaya a un equipo UTI, UCI? ¿Es un paciente de baja complejidad, mediana complejidad? ¿Qué les parece a ustedes? Hay que dejarlo en observación, sí, profesora. O sea, yo si lo veo así, yo lo dejo en observación, porque igual es un paciente joven, pero sí estaba desaturando, que en realidad es como lo que se espera en realidad con esta infección, que tenga todos esos síntomas. Pero en realidad, como es un paciente joven, hay que ver en realidad, más que nada yo me iría como en la radiografía y en los exámenes, y según como me salgan, yo ahí lo derivaría. Pero sí ¿cierto? o sí lo Si dejo bien es en cierto, la observación, sí. bien, Luisa, si bien es cierto, de primera instancia podríamos tener dos parámetros que nos dirían que es un paciente quizás que podría caer en el rango de enfermedad severa que nos indica el MinSal, porque dice en el rango de enfermedad severa nos habla de una saturación menor a 93, de una frecuencia respiratoria mayor a 30, ¿cierto? Pero también algunos otros criterios como por ejemplo un infiltrado pulmonar, que como lo dijeron lo podríamos haber complementado con una radiografía, pero también de base y súper importante, ¿cierto? Una gasometría arterial para poder ir viendo cómo evoluciona este paciente. Bien, ahora respecto al paciente llegó saturando 88, nosotros vimos en el primer tour de la PPT que el paciente no tiene ningún apoyo de oxigenoterapia, pero luego nos indican, pero no nos indican qué. ¿Qué le pusieron ustedes? Alto flujo, profe, 4 litros. Una mascarilla Venturi le pusimos nosotros. Sí. Primero lo posicionamos, Bien. porque lo primero ¿Ya? que hay que hacer, posicionarlo, hacerle un aseo de cavidad y colocarle una mascarilla Venturi para poder que tenga una oxigenación buena y una ventilación. Y ahí empezar a hacer la administración de medicamentos y todo lo demás. Pero primero posicionarlo. ¿Todos pusieron eso? ¿Alguien puso otra observación, chiquillo? O sea, otro método de apoyo ventilatorio. ¿Alguien dijo por ahí que le puso una de alto flujo? Vento y nomás dijeron, profe. Ya, pero saturaba 88 y nos pedían llegar a 95. ¿Cómo íbamos a lograr eso? Con una Venturi por la naricera, no creo que nos dé 3 litros, nos suba tanto. Tiene que No. ser sí, una Venturi. Ya, ¿y con cuántos litros la pusieron? Bueno, nuestro grupo lo colocó con 6. Sí. Lo dejamos con 6 litros, porque igual encontramos que 4 no sé si iba a repuntar. Entonces lo colocamos con 6. ¿Alguien más le puso más o menos, chiquillo? Nosotros le pusimos 4, profe. ¿Ya? ¿Y los otros grupos? Porque yo podría considerar todas las respuestas correctas. Pero supongo que me explicaron por qué, o lo que ustedes van a esperar, o cómo lo van a complementar, porque en realidad entre 4 y 6, yo no me voy a quedar solo mirando al paciente y decir, satura 88, va en 90, 91, 92, tengo que esperar también un complementario, ¿cierto? Que es lo que ustedes me decían. Quizás debía haber visto la radiografía de tórax, quizás en el fondo ver la gasometría arterial, el paciente estaba teniendo alguna retención de CO2, y respecto a eso, ir ajustando
Claro. el mecanismo por el cual iba a ir administrando el flujo, porque tampoco esto tenía una respuesta certera, ¿cierto? En el fondo lo importante de esta respuesta, y que yo espero que lo hayan logrado, es que ustedes justificaran por qué escogieron eso, porque la diferencia entre los dos grupos que me responden, y uno me dice yo la puse a 4 y el otro a 6, yo podría pensar que las dos están correctas, sin embargo me falta el complementario de por qué lo eligieron. Sí, que no lo colocamos. Pero, ¿cómo ves? O sea, faltó igual la Nosotros tampoco, que como por lo decía, menos, como pregunta cerrada. solamente coloqué el Claro. dispositivo, no decía En sí es justificar. más que nada para mejorar la mecánica ventilatoria del paciente, es que uno O sea, uno sabe que hace tiene que esa- posicionarlo e ir viendo si de 4 a 6 cómo va subiendo la saturación, pero no colocamos como esa justificación. Y también Ya, ahí pues, también, profe, tenía como La una duda. pauta de evaluación dice que también depende de lo que ustedes retroalimenten aquí, po. Sí. Ya, pues, entonces, ¿qué importancia tenía? O también iban a esperar algún efecto de algún medicamento que ustedes pusieron. Sí. los corticoides. Los corticoides, bien. Para Profe, pero igual ahí yo tengo una duda la en realidad con nebulización. ¿Quién tiene una duda? ¿La Luisa? Sí, porque en realidad si el paciente está pasando con un cuadro de neumonía, el paciente es muy difícil igual que esté saturando 95. Correcto. Correcto, por eso en el fondo es que lo importante de la definición que ustedes ocuparan como mecanismo para la oxigenación se tenía que complementar con el resto que ustedes estaban haciendo paralelamente, ¿cierto? Lo hemos visto en todos nuestros casos clínicos. ¿Qué nos iba a mostrar en el fondo la radiografía de tórax? Si la radiografía nos mostraba que el paciente tenía una neumonía, no íbamos a lograr mucho tampoco si no hacíamos, por ejemplo, inicio de tratamiento antibiótico, y tampoco iba a ser un efecto tan inmediato. Ustedes podrían haberme puesto que momentáneamente iban a poner en el fondo, no sé, una mascarilla de alto flujo, pero que iban a quedar a la espera de la gasometría o de la evaluación en el fondo de nuestro siempre ausente médico que llega después de nuestras intervenciones, ¿cierto? Porque él podría haberme dicho, no, ¿sabes qué? Cumple 2 de los criterios que nos dice la guía del ministerio respecto a una enfermedad severa, y vamos a llamar a intermedio, y paciente joven con estos antecedentes vamos a proceder a la intubación. ¿Ya? Entonces... Claro. Entonces, eso es lo que siempre esperamos en el fondo que ustedes logren de este caso clínico, que no piensen que la pregunta que le hicimos es una pregunta cerrada, sino que ustedes puedan inferir distintas situaciones o avances respecto, o evoluciones, más bien dicho, del paciente para, si el paciente evoluciona de esta manera, yo podría hacer esto. Porque siempre vamos en un supuesto, yo podría, ¿ya? Pero eso lo estamos haciendo aquí, apenas nos dio el tiempo para rellenar y no íbamos a poner a justificar. Pero si No, usted nos por pregunta, eso- lo por eso- ponemos aquí. Por eso lo importante, chiquillos, es que entiendan que las preguntas que ustedes, o respuestas en este caso que ustedes enviaron a través de la ruta del PPT, no van a ser cerradas, y que también depende mucho de la participación del grupo, y lo que estemos comentando ahora, que también tiene un puntaje dentro del instructivo que se les mandó. Ya no es que Profe. lo que quedó en el PPT es como que me lo dijeron y no lo justificaron. No, me ¿Profe? dieron una respuesta cerrada, está mala. Profe, acá Daniela, Daniela, diga. lo siento, mi hijo se puso a llorar. Lo que pasa, nosotros como grupo pusimos que era la cánula nasal, pero porque el nivel de oxígeno era igual, no tan alto de lo que necesitábamos para aumentarlo, y aparte como se le aplicó la DEXA, después salían otros parámetros hemodinámicos y el paciente había compensado. No sé si Ya. vio en la diapositiva, Sí. entonces nosotros nos guiamos por eso, porque dijimos, como el paciente está con cánula nasal acá y estaban los signos vitales post terapia, entonces pensamos que quizá el nivel de oxígeno que necesitaba no era tan alto para llegar a una Venturi. Entonces por eso nosotros pusimos una cánula nasal. Un 8. Bien. En el fondo, chiquillos, lo que les quiero decir es que el mecanismo que ustedes hayan elegido dependía, en el fondo, del instante en el que ustedes iban a justificar o cuánto iban a esperar. Porque como dice la Daniela, miren, yo estaba esperando en el fondo que hiciera efecto la dexametasona, que además es un mecanismo de acción rápida, pero que yo debía administrar lento. Por ende, yo me guié por este control que fue en el momento. Y mi respuesta es de ese momento. Si alguien me dice, no, ¿sabes qué? Nosotros ya vimos que el paciente no compensaba, todavía no llega al médico, yo opté por el flujo con 4 litros, como dijeron por ahí, en espera de este avance, también está correcto, ¿cierto? Porque podríamos haber tenido al paciente que llegó,
Si ustedes me dicen, yo puse una naricera cuando el paciente ingresó al box de reanimación, porque ese 88 es ambiental, no nos dan una saturación, ¿cierto?, con algún mecanismo de oxigenación ya monitorizado. Entonces también depende de en qué momento ustedes consideraron instalar este mecanismo de apoyo respiratorio. ¿Ya? ¿Profe? Dígame, Sí. Néstor. Bueno, nosotros con mi grupo, con Pablo, lo colocamos solamente la mascarilla Venturi, pero le pusimos el porcentaje solamente de 30 o un 50%, no le pusimos 9 litros 35, no le pusimos los litros, sino el porcentaje solamente. Está bien, porque en el fondo es una tabla estándar. Yo sé que si usted me puso el porcentaje, tiene una cantidad de litros asociada. Sí. Me imagino que ustedes también manejan la teoría, si ya son alumnos de cuarto grandes. Por eso es un lenguaje común lo que ustedes me hayan escrito y lo que yo entienda también, ¿cierto? Está bien, Néstor. Ya, entonces ahí, por ejemplo, para terminar el del flujo respiratorio también va a depender, ¿cierto? A lo mejor cualquiera de los mecanismos de oxigenoterapia que ustedes hayan administrado, ¿cierto? Elegido, bajo ningún contexto va a retrasar nuestra intervención cuando tengamos el equipo completo, que es la intervención del médico, ¿cierto? En donde vamos a ver que quizás incluso un paciente como este podría llegar a necesitar, ¿cierto?, alguna terapia ventilatoria no invasiva, dependiendo de si a lo mejor el médico nos va a indicar una intubación, si el paciente está hipercámico, si hay avanza o evoluciona según como nosotros lo vimos con una estabilidad hemodinámica, con una falla multiorgánica que vamos a ver también, no sé, a través de la interpretación de los exámenes que ustedes me dijeron que también le vamos a tomar. De acuerdo a lo que logramos ver y en el contexto general de lo que ya hemos analizado, ¿a ustedes les pareció que la historia y este paciente, además con una edad que nos han recalcado que es un paciente joven, era una situación real? ¿Logran analizar la escena y pensar que podrían actuar ustedes de la misma manera en un campo clínico real? Sí, porque ahora igual se está dando más los casos de pacientes jóvenes. O sea, ya se ha visto que no afecta tanto a los adultos mayores, bueno, porque ellos se cuidan, son más responsables, no salen tanto, pero paciente de 38 años es joven y ya se ha visto que es demasiado común que salgan, que no hagan caso. Entonces, yo no trabajo en UCI como los chiquillos, pero como le contaba, yo he tomado hartos exámenes y la mayoría de los rangos etarios son de 18 hasta los 40 más o menos. Yo de verdad he tomado muy pocos PCR adulto mayor, muy pocos. No es común que tome ni siquiera en toma de muestra. Ellos van a las 7 de la mañana, se les da preferencia y los adultos mayores se van al tiro. Pero los grupos etarios más jóvenes van mucho al centro médico y se toman muchos PCR a ellos. Así que no lo veo como tan aislado. Bien, Profe, bueno, yo tenemos siempre también que considerar, chiquillos, que el rango de edad de este grupo joven es la fuerza laboral, ¿cierto? Esa es gente que, si bien es cierto, tenemos la variabilidad de que este caballero, este chiquillo dice claramente que fue a una fiesta y a un carrete, pero también tenemos que esa es la población que hoy en día se mueve porque está trabajando. Eso iba a complementar, profe, porque la mayoría de los adultos mayores con patologías de base los mandaron a la casa Exacto. para Sí. cuidarse. Entonces los que están trabajando todos en la calle son los más jóvenes y sin patologías de base. Exacto. Y es una gran disyuntiva, chiquillos, porque además recuerden que si vemos la evolución en el tiempo respecto a las indicaciones que tenemos o a la fuerza laboral, en un inicio fue mucho más estricto aquellos trabajos que eran prioritarios. Por ende, la gente se movió menos. Hoy en día tenemos una amplia gama de trabajos prioritarios. Lo otro que yo igual creo que también ayudó mucho fue la vacunación, porque empezaron obviamente con los adultos mayores. Entonces ahora se ve mucho eso, que se ve mucho adulto joven porque no están vacunados. Igual, profe, yo difiero en eso, porque han dicho que igual son súper pocos los adultos jóvenes que se van a vacunar.
que no es Lo tanto. que pasa es que, lo que se ha indicado últimamente es que la campaña de vacunación va mucho más lenta porque también tenemos que ver que hay un colapso sin duda del personal de salud que está haciendo estas dos campañas. Recuerden que estamos al mismo tiempo con la influenza y influenza global, ¿cierto? También se está viendo al área de los niños y los COVID, y en horarios establecidos de repente en algunos vacunatorios, y si tomamos esos dos antecedentes y la población que le corresponde hoy vacunarse es la población más joven, es la población que está trabajando, y los vacunatorios funcionan de 8 a 5, está como difícil, ¿cierto? Entonces eso es lo que se está pidiendo un poco respecto a ampliar los días o las frecuencias de horarios para que esta población pueda acceder. Pero bien es cierto, es complementario y es de esperar que en el fondo estamos iniciando ya una campaña de invierno y con la vacuna se vean distintos efectos. Ahora, respecto a la entrega del paciente, Aida, ¿usted me podría comentar una entrega así como general? Sí, profe, nosotros le colocamos, o sea, primero cuando contactamos para entregar al paciente lo describimos, no sé, paciente de 38 años, consultó en el servicio de urgencia con la sintomatología a que se refirió. Se cuenta también lo que se le realizó, antes los antecedentes del paciente. Bien. Después se le comenta al colega que se le está entregando lo que se le realizó en el servicio y cómo evolucionó. Bien, teníamos la mayor cantidad de antecedentes como para hacer una entrega bien completa, ¿cierto? Con lo que podríamos haber entregado, o quizás, como ustedes me dicen, que podrían haber complementado. Uno también cuando hace una entrega le dice, y se encuentra pendiente, no sé, el resultado de la gasometría que ustedes me dijeron que era importante, o el médico evaluó la radiografía de tórax que logró ver tal cosa y se asocia al ruido pulmonar que escucha, ¿cierto? Habían algunos detallitos que... Yo siento que esas cosas faltaron, Camila Contreras, la complementación que le he dicho del electrocardiograma, de la radiografía de tórax, son cosas importantes para que nosotros vamos hablando en conjunto completo. Claro que sí estaba suficiente para realizar lo que se nos pedía, no estaba deficiente, pero hubiera sido una mejor entrega con la complementación de exámenes. Hubo un caso, ejemplo, que se nos hubiera preguntado a nosotros específico, ¿usted ahora qué realizaría? ¿Qué acciones como enfermería usted realizaría? Así nosotros nos hubiéramos explayado a nosotros pedir los exámenes, a las vías venosas, a los medicamentos que a lo mejor no, que nosotros vamos a indicación, pero que se supone que van a ayudarnos con la sintomatología que tiene el paciente, o el mismo paracetamol que le mencioné delante, porque a lo mejor, claro, le vamos a regular la saturometría, a lo mejor no va a estar taquicárdico, pero se lo vamos a bajar un momento y si no controlamos la fiebre, el paciente va a seguir igual. Exacto, sí, o sea, bueno, a lo mejor ahí no, estamos igual que el ministerio, a lo mejor ahí nos faltó explicar un poco mejor. Le voy a pasar con la señorita Paola Dazas. ¿Ustedes creen, respecto al comentario de la Camila, ustedes creen que si yo les dijera hoy, chiquillos, tienen plazo hoy hasta las 6 de la tarde para complementar el PPT que ustedes me mandaron, y ustedes lo complementarían de una manera mejor asociado a su nota? Sí, sí, profe, porque faltó mucho mejor tiempo. Sí, profe. Y también podríamos haber, no sé, investigado un poco más, porque como le contaba, lo que nos mandaron era muy era como estructurado. para un traslado de paciente, no era como de atención de paciente, entonces quedé como colgada en un momento y le decían esto, no sé para qué nos mandaron leer esa guía, si no nos sirvió mucho, a lo más para anotar la mascarilla, la N95 que anotaba. Sí, sí, coincido completamente en que los links, Estaba muy estructurado lo que había que hacer ahora igual, o sea, no podías colocarle más ni menos. Nosotros respondimos con Paulina a lo que no se nos pidió, nomás, pues no agregamos más cosas, sino lo que nos pedían ahí nada más. No agregamos como por el tiempo uno como que se limita. Sí. Ok, vamos a hacer un complementario, pero que quede claro que no voy a considerar solo la que me van a enviar ahora, sino que las voy a revisar ambas.
ya, Ya. considerando en el fondo cuánto fue lo que avanzaron después del debriefing. Entonces, les vamos a hacer lo mismo que hicimos con la retroalimentación anterior y vamos a tener 24 horas, o sea, hasta mañana, viernes a mediodía, ustedes me van a poder mandar su nuevo reporte complementario, ¿ya? Ok, ¿más dudas? ¿Quién a las 12? Yo creo que va a ser una buena instancia, nos va a servir en el fondo. Yo creo que hacer como dicen ustedes, en el momento, 30 minutos igual son pocos cuando hay una discusión de un tema tan amplio, pero posterior a la conversación del grupo, a la retroalimentación, uno se da cuenta que ustedes pudieron haber pensado, analizado, haber puesto mucho más acciones de enfermería que las tienen, ¿cierto?, en el conocimiento, pero dado el momento, o a lo mejor las explicaciones quizás un poco más vagas también, tampoco logran concentrarlas tan rápidamente para la respuesta, pero finalizado el taller sí se logran, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Bien, Porque chicos. igual hemos Entonces, logrado entre todos compartir. exacto. Y también porque entiendo que el material complementario fue, si bien es cierto, es complementario, un aporte, es tanta la información que quizás no era el que apuntaba directamente al que podrían haber necesitado en el taller, ¿ya? Eso sí, yo les voy a subir la información complementaria que les ofrecí mañana en la tarde, no ahora, porque ahí hay muchas de las respuestas que podrían obtener para complementar su taller. Entonces también es importante que si lo quieren hacer porque piensan que van a obtener mucho mejores respuestas, sean ustedes los responsables de su bibliografía, ¿cierto? No, profe, no Profe, estoy de acuerdo. pero igual tiene que ser en norma APA y todo eso. No, chiquillos, tal y cual, la misma PPT, solo ya. complementar. Ah, ya, Ya. igual iba a preguntar eso. Ya, no. Ya, chicos, entonces con eso damos por cerrado a la retroalimentación, ¿cierto? Se lograron los objetivos, creo que van a poder complementar súper bien con el tiempo de aquí a mañana y hasta las 12, ya para poder yo le recibo. Ojalá, bueno, tiene que ser los mismos grupos, así que yo tengo que recibir 4 PPT mañana. Ya, profe, gracias. Ya, profe. chicos. Ya, profe. Ya, profe, profe. gracias. Tengan Que buen esté día, buena bien. tarde. Que esté Que estén bien. bien. Igual. Chao, chao. Chao, Gracias. chao. Chao.